Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Espero que se encuentre muy bien y que estos temas, estos encuentros, pues sean fructíferos para cada uno de ustedes, que en realidad es el objetivo que, que ya en un programa que tenemos, pues se vaya nutriendo con estas catequesis quincenales que ya están programadas, que ya vienen en nuestro programa, los temas también. Así es que yo espero que les estén ayudando. Y si hay algo, volvemos a insistir, estamos abiertos a cualquier duda, sugerencia. Y bueno, el día de hoy, el día de hoy, siguiendo nuestro esquema, estamos en el bloque número 3,
Recordemos que ya vimos los elementos y el esquema de la comunidad. También ya vimos en el bloque 3, el tema número 2 del bloque 3, los diferentes tipos de oración en comunidad que nos lo compartió la hermana, se me fue su nombre, señora, la hermana Mónica de las hermanas de San Juan Diego. Y bueno, también cómo compartir la catequesis, que fue de hace 15 días, que algunos miembros del equipo nos hicieron favor de compartirlo. El día de hoy, el tema número 4 de este bloque número 3, que habla de la edificación espiritual y la solidaridad, concretamente sobre la edificación, hemos invitado a un padre que conoce el proceso, conoce cómo se lleva a cabo una pequeña comunidad y que nos va a hacer favor de compartir este tema, a quien yo le agradezco mucho esta disponibilidad. Es el padre Fermín, que bienvenido, padre, me da mucho gusto saludarte, y que ahorita anda estrenando parroquia. Hola, hola. Muy bien, padre. Pues muchas gracias. Él es el párroco en la parroquia de San Pedro Jalostoc. Estuvo anteriormente en la parroquia de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Ha tenido diversos cargos a lo largo de estos años de ordenado sacerdote. Cumplimos años el mismo día, el 12 de agosto. Acabas de cumplir, si no mal recuerdo, ¿cuántos? 11 años. 11 años. 11 años de ordenado. Y bueno, es un gusto para mí que puedas compartirnos este tema. Y bueno, él es el encargado ahora de los medios de comunicación de la diócesis. Y bueno, bienvenido, padre. Sé que conoces del tema, lo llevas a cabo tu parroquia. Y adelante, pues, bienvenido. Le damos todos la bienvenida al padre. Pues muchísimas gracias por la invitación que hoy me han hecho para poder compartir con ustedes este tema tan interesante y que nos va fortaleciendo precisamente en el camino de comunidad. Voy a compartirles la pantalla para que podamos ir siguiendo este tema. Bien, este tema que me han pedido compartir con ustedes es la cuestión de la edificación desde esta parte como lo esencial para la vida de la pequeña comunidad. Indudablemente, cada elemento que vamos viviendo en la pequeña comunidad nos hace crecer. Por lo que escuchaba, ya han visto la forma de hacer oración, que es el primer momento del encuentro con los hermanos, el encuentro con Dios, que nos va a fortalecer para preparar precisamente este camino en pequeña comunidad. Después, la catequesis, que va precisamente fortaleciendo la enseñanza y el adoctrinamiento en la vida cristiana de cada uno de nosotros. Pero como culmen o como fruto precisamente tanto de la oración como de la catequesis, tenemos la edificación. Y es por eso que vamos hoy a descubrir cómo en la vida de la comunidad es algo que no puede pasar desapercibido y que es algo que es muy esencial. Es algo que será el fruto, como lo decía hace un momento, de todo lo anterior que se fue trabajando, la oración, la catequesis, para llegar a este momento tan crucial en la vida de cada uno de aquellos que forman la pequeña comunidad. Y es importante comprender precisamente que edificar lo vamos a entender desde el aspecto del construir. Eso es lo primero que quiero que entendamos. Cuando se edifica es porque se va construyendo, va haciendo que vaya creciendo. No se edifica para derrumbar, sino que se edifica para que se pueda mirar. En pequeña comunidad, la edificación o el edificar nos va a ayudar a construir.
Eso es la tarea primordial de la edificación. ¿Qué nos va a ayudar a construir? Primero, nuestra vida como discípulos, como misioneros de Dios. Pero segundo, también la vida en comunidad. El irnos preocupando los unos por los otros, el ir haciendo que nuestra vida se vaya acrecentando y cuando hay alguna dificultad, sepamos que no vamos solos, porque dentro de esta construcción entramos todos aquellos que estamos en la pequeña comunidad. Por eso la importancia de que en pequeña comunidad todos crezcamos. Por eso la edificación es una edificación mutua. No es solamente edificar a uno y decir, mira, tú eres el que andas más mal y entre todos te vamos a edificar. No, la edificación tiene que ayudar a cada integrante, a cada miembro de la pequeña comunidad para poder construir en medio de ustedes el reino de Dios, para poder hacer que a través de su pequeña comunidad ustedes puedan ir conociendo cada vez más al Señor. Y eso es algo importantísimo, que a veces nos olvidamos de ello cuando estamos en la pequeña comunidad, porque para algunos quizás les llena más la cuestión de la oración y sienten que la pequeña comunidad todo el tiempo debería de ser la oración. O quizás algunos entenderán o comprenderán y quizás querrán que la catequesis sea lo más importante y que se dé toda una doctrina, que se comparta los dogmas de la iglesia y entonces casi como en la escuela, hacer una licenciatura ahí en pequeña comunidad de todos los dogmas y las clases que pudiesen tenerse para aprender la doctrina de la iglesia, lo que el catecismo nos va mostrando. Y dejamos entonces de lado la edificación. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta mucho trabajo el poder abrirnos, el poder precisamente construir con los hermanos. Nos cuesta trabajo el poder asimilar que el trabajo que se está realizando es precisamente para avanzar. No es para detenernos, no es solamente para enterarnos a ver qué le pasó al otro, no. Se trata de construir juntos, se trata de hacer que el reino de Dios esté presente en medio de nosotros. Por ello vamos a entrar en materia esta cuestión de la edificación. Y tenemos esta pregunta, ¿por qué edificar en comunidad? ¿Por qué lo tenemos que hacer ahí y no, por ejemplo, en el ministerio de liturgia? ¿Por qué no en el ministerio de la catequesis infantil? ¿Por qué no en la adoración nocturna o en algún otro movimiento? ¿Por qué nos llama precisamente esta parte de la pequeña comunidad a edificar? En los ministerios indudablemente hay formación, pero falta esta partecita, pero esta tiene que ser como en comunidad. ¿Qué entendemos o por qué de esta forma se tiene que realizar? Bueno, la edificación mutua es la tarea central de la comunidad y por eso debe ser un elemento esencial de las reuniones en importancia jerárquica y por el tiempo que se dedica a ella en cada reunión. Eso nos lo dice precisamente el manual de las pequeñas comunidades para que se pueda ir ejerciendo este camino. Es la tarea central. Es esa tarea tan importante que va a hacernos, me atrevería a decirlo en esta palabra para poderlo asimilar, donde nos vamos a descubrir delante del otro. Es donde el otro quizás conocerá mi vulnerabilidad. Es donde el otro quizás va a conocer mis errores, mis fallas, pero también va a conocer mis logros, va a conocer aquello que el Señor está haciendo en mi vida. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que el camino que se está haciendo en la pequeña comunidad, a través de la oración, a través de la catequesis y como fruto la edificación mutua, tendrá que llevarnos a la conversión. A eso nos tiene que llevar como pequeñas comunidades. Si yo pertenezco a una pequeña comunidad, ustedes lo han visto, no es solamente un grupo social, no es solamente un grupo en el cual nos reunimos y pues a ver qué pasa, ¿no? Por ejemplo, en un ministerio nos reunimos y habrá un tema, charlamos, pero hasta ahí se queda todo. Quizás nos vemos como hermanos en el ministerio, como compañeros que hacemos una misma labor dentro de la iglesia, pero hasta ahí se concretiza. No hay un más allá. Y en cambio, en la comunidad, como es un elemento esencial de la reunión, nos ayuda precisamente a formar nuestro ser. Nos ayuda en este paso a poder convertirnos. El hecho de poder compartir con nuestros hermanos en este
tiempo de la edificación en la comunidad nos va a ayudar a crecer juntos. Por eso hablábamos de este término edificar o construir, porque vamos caminando juntos, vamos construyendo juntos. No es cada quien por su lado. No es un caminar en el cual solamente yo lo quiero vivir y el de al lado pues no quiere y ahí lo dejo. No, es un camino juntos. Si uno no crece, entonces no crecerá la comunidad. No podemos agarrar y hacer que aparentemente todos estamos bien y solamente uno no, y entonces la construcción ya creció, no, porque sería como en una mesa si le faltara una pata. Si le falta la pata, se va a caer esa mesa. Lo mismo pasa en la comunidad. Si un hermano de comunidad no ha entendido que es una tarea central, que es un elemento esencial, la edificación mutua, ¿qué va a suceder? Esa comunidad se va a caer. Esa comunidad, me atreveré a decirlo, va a fracasar, aunque estén cumpliendo con la oración, aunque estén llevando la catequesis, sí, pero si no encontramos esta parte, que es donde va a recaer esa oración, donde va a recaer esa catequesis que estamos viviendo, entonces nos quedamos sin lo esencial, que es edificarnos, que es crecer juntos. Y entonces vendría otra pregunta. Ya vimos el por qué edificar es importante, es un elemento esencial. Pero bueno, ¿para qué edificar? ¿Por qué en pequeñas comunidades se nos pide esto? Y no es algo que solamente aquí en la diócesis de Catepec nos pida, es algo que a nivel universal, quien va haciendo este camino de pequeña comunidad, tiene que tener este elemento, tiene que vivirlo. Entonces, ¿para qué edificamos? Para edificarnos mutuamente, entendiendo que caminamos de la mano en el camino del Señor. No vamos distintos, vamos todos en la misma ruta y sobre todo a la luz de Dios. La edificación mutua no es como cuando nuestros padres, por ejemplo, nos corrigen. Nuestros padres tienen la autoridad, o algún mayor que nosotros tiene esa autoridad para decirnos esto está bien o esto está mal y cámbialo. Y muchas de las veces hasta lo llegamos a ver así, ¿no? Como un regaño, como una actitud donde me dices quita esto, quita aquello, pero hasta ahí se queda, a pesar de que nuestros padres quieren lo mejor para nosotros. En pequeña comunidad es diferente. ¿Por qué? Porque el Señor ilumina a nuestros hermanos, aquellos que están compartiendo con nosotros, donde nos vamos haciendo precisamente hermanos juntos por el proceso que estamos viviendo, y entonces lo que hace es que hay una corrección fraterna. Hay una corrección a la luz, no de lo que yo quiera decir, no es una corrección a donde yo, ahora sí va la mía y te voy a llamar la atención. ¿Por qué? Porque alguna vez tú me regañaste y ahora yo te lo voy a decir. No, es a la luz de Dios donde yo quiero buscar el bienestar de mi hermano. Es donde yo quiero buscar que crezca. No es solamente donde digo te regaño para que cambies. No, es una actitud de hermandad, es una actitud de fraternidad. Es una actitud, como lo dice el texto, de tomarnos de la mano, de ayudarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Vamos a descubrir que la edificación mutua o este momento en el cual se vive en pequeña comunidad no es edificar solamente algunos aspectos. No es solamente agarro y digo, a ver, yo me edifico solamente lo que yo quiero, no. Habrá temas diversos donde vayan ayudándome a que vaya revisando todo mi ser, donde vaya revisando todas las áreas de mi vida. No puedo yo agarrar y decir, voy a edificar, pero solamente edifico de mi trabajo. Y voy a edificar, pero al jefe, porque él es el que está fallando. No, yo tengo que edificar, por ejemplo, en que estoy fallando en mi trabajo, para que entonces mis hermanos que me van ayudando, vamos creciendo juntos, que vamos conociendo precisamente a Dios, puedan ayudarme en este camino de crecimiento. Y entonces, de esta forma, lo que hacemos es sentirnos responsables unos de otros. Mucho ojo, el sentirnos responsables unos de otros no significa que seamos los papás de los pollitos. No es así como de que, por ejemplo, el coordinador, ¿no?, de la pequeña comunidad, que es quien va dirigiendo, la palabra dice va coordinando, no es el papá de los pollitos que dice, a ver, ahora yo les voy a decir lo que cada uno está haciendo mal. No, el preocuparse, el ser responsable los unos con los otros, muestra precisamente el interés.
Yo creo que muchos de nosotros ahorita, por esta situación de la pandemia, quizás a veces nos cuesta trabajo externar lo que nos está sucediendo. Bueno, el hermano de pequeña comunidad puede ayudarnos. ¿Para qué? Para que crezcamos juntos, donde no me va a dar una receta para poder cambiar, donde no va a ser que yo cuando lo escuche me diga, mira, tienes que hacer esto, punto. No, él con su escucharme, con algún consejo que pueda en cierta manera brindarnos, podrá hacer que tomemos nosotros precisamente la rienda de nuestra vida. No significa que el hermano nos va a decir, haz esto, porque no es la labor del hermano de pequeña comunidad. El hermano de pequeña comunidad no es saber, yo te aconsejo esto y lo tienes que hacer así, porque así te va a surtir efecto. No, no es que a mí me sucedió así y a ti también te va a suceder lo mismo, no. Pero con su caminar, con su ir preocupándose, mostrando su interés y sobre todo en esta corrección fraterna, me puede ayudar precisamente a madurar. La edificación es para eso. La edificación me tiene que ayudar precisamente a crecer junto con mis hermanos. Por eso yo muestro un interés por ellos. Y entonces lo que yo hago es cuidar de ellos. Es cuidar de mis hermanos, que si yo veo, por poner un ejemplo, que mi hermano no está yendo a misa y no va a misa pudiendo en este tiempo que estamos viviendo, que lo puede hacer y no va, pues es motivarlo, es ayudarle a que crezca juntos. Indudablemente, ahorita por esta pandemia hay hermanos que no pueden acudir a la Eucaristía y lo ven a través de los medios digitales. Yo estoy seguro que si se pudiera hacer esta actividad en presencial, ténganlo por seguro que lo estarían haciendo. Sin embargo, ahorita tiene que ser a través de estos medios. Poder precisamente el tener el cuidado los unos de los otros. Y entonces tenemos algunas situaciones que son importantes para la edificación. Primero, a pesar de que es lo esencial, a pesar de que es ese momento cumbre en la pequeña comunidad, no debemos de verlo como obligación o como una ley impuesta. No se tiene que ver así como, pues me obligan a que edifique y pues edifico y comparto porque no me queda de otra. No, el compartir hará que vayamos conociéndonos más como hermanos, que vayamos creciendo hasta desde el aspecto humano en la cuestión empática, donde yo voy conociendo a mi hermano, voy conociendo al que está a mi alrededor, pero que también me va ayudando a crecer, que también me va ayudando a tener precisamente una experiencia fuerte con Dios. Para eso es la edificación, para poder tener una experiencia fuerte con el Señor. Y de esa forma yo ayudo a mis hermanos y mis hermanos me ayudan a mí. En eso tenemos que trabajarlo, porque entonces viene el otro aspecto importante, que es el caminar juntos para conocernos. Dentro de la pequeña comunidad, creo que ya lo saben, me imagino que se los han ido manejando, que todo lo que allí se vive, ahí se queda. Sabemos que en este momento de la edificación espiritual, por tratarse temas tan íntimos de la persona, el irlos conociendo implica todavía un sigilo ahí en cierta forma con nuestros hermanos, donde digo, yo no tengo por qué ir a contar lo que mi hermano está diciendo. Considero que si nosotros platicásemos lo que el otro le sucedió, primero, estamos rompiendo la confianza. Se está fracturando aquello tan importante que es para la pequeña comunidad, que es la hermandad, la fraternidad. Pero sobre todo, hacemos que la persona sea vulnerable delante de los demás. Y yo creo que no nos gustaría que a nosotros anduviéramos en la boca de los demás. Yo creo que no nos gustaría que los demás nos mirasen porque alguien ya platicó lo que nosotros hemos contado con nuestros hermanos. Es importante precisamente interesarnos por el otro. Y en parte de este interesarnos por el otro es lo que tú me compartiste, me lo guardo. No tengo yo por qué contarlo, no tengo yo por qué decírselo a otro. ¿Por qué? Porque es su vida íntima. Al igual que así como a ti te gustaría que tu vida íntima, lo que estás expresando en la comunidad, nadie más se enterase, así tiene que ser con el otro. Por eso es un caminar juntos, por eso es un
interesarnos juntos por el otro. Y entonces, esta parte de la edificación es importante que esto lo tengamos muy en cuenta. Debe de ser siempre en comunidad. Es ahí donde edificamos. Fuera de la comunidad no podemos hacerlo. Es dentro de la comunidad donde edificamos. ¿Por qué? Porque es un grupo estable. Lo que compartimos con nuestra pequeña comunidad, pues bueno, creo que el hecho de ir caminando juntos, pues implica un no separarnos, implica un ir más allá y ir trabajando todos los aspectos de nuestra vida, de tal manera que en aquello que yo quiera que me ayuden mis hermanos para poderse interesar y trabajarlo, pues entonces yo lo pueda compartir. Pero para que no se vaya y se cuente a otros, por eso es solamente con este grupo, en este caso con sus hermanos de pequeña comunidad. Es importantísimo que lo tengamos en consideración. Si rompemos con estas situaciones, si no lo tenemos en consideración, lo único que vamos a hacer, pues es tener un momento en el cual, como si nos fuéramos a tomar un cafecito con el amigo, con la amiga, le platicamos lo que nos sucede y hasta ahí se quedó. No, la edificación va para poder encontrar juntos la voluntad de Dios. Ahí es donde se diferencia de platicar con un amigo a platicar precisamente con un hermano, que lo que va a hacer es precisamente eso, ayudarme a encontrar la voluntad de Dios. Y entonces tenemos varios elementos para que se pueda llevar a cabo esta edificación espiritual. ¿A qué me va a ayudar esta edificación espiritual? Pues a construir mi vida, a construir la vida con mi hermano, en comunidad. Mucho ojo, no estoy diciendo que es construir la vida del otro. Vamos caminando juntos, vamos creciendo juntos, pero nosotros no podemos, ahora sí que construir la vida del otro. Yo no puedo decir, a ver, vas a hacer esto para que crezcas. No, cada quien en su libertad, cada quien en el trabajo que está realizando, el Señor a través de los hermanos nos ayudará a descubrir precisamente lo que Él quiere para nuestra vida. Esto es importante para poderlo vivir. Entonces, vamos a ver estos elementos que ayudarán precisamente a la edificación espiritual. Son 4 elementos. El primero es el testimonio. El segundo es la revisión de vida. Tercero, búsqueda de la voluntad de Dios. Y cuarto, comunicación y participación. Vamos a verlos, cada uno de estos elementos, para que sepamos cómo se tienen que ir trabajando. El testimonio. El testimonio, lo que vamos a manifestar en este momento, es precisamente lo que Dios hace en nuestra vida. A veces podemos compartir lo que Dios ha hecho en la vida de otro. Tarea genial, pero en este momento, en la pequeña comunidad, lo que exigiría sería que yo comparta lo que Dios está haciendo conmigo. No en la vida, en el caso de los casados, la esposa no va a ir a compartir pues lo que está haciendo Dios en la vida de su esposo. No es lo que Dios está haciendo en su vida. Y quizás como fruto de lo que Dios está haciendo en su vida, está haciendo el reflejo ¿dónde? En la vida del esposo. Pero hay que comenzar por eso, por manifestar lo que Dios está haciendo en mi vida. Porque tú imagínate que compartes lo que está y pues tendríamos la necesidad de preguntarte, bueno, ¿y tú qué has hecho? Porque la edificación es para eso, no para edificar al que está a nuestro alrededor, sino para edificarnos nosotros. No es para edificar al hijo, a la hija, al hermano, a la hermana, no. Es para edificarme yo. Por eso, en este momento, lo importante es que yo pueda compartir lo que Dios está haciendo en mi vida, sus obras que va realizando en nosotros. Por eso, el testimonio dentro de la edificación espiritual será un elemento esencial. Será tan importante porque con ello daremos precisamente testimonio, es decir, seremos testigos y proclamaremos lo que Dios está haciendo en nosotros, de tal manera que mostremos a través de nuestros actos lo que Dios está santificando, lo que Dios está precisamente haciendo en nosotros. Y entonces, como fruto de ello, yo comparto con los demás esa fidelidad y ese amor que Dios está haciendo en mí.
Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esto del testimonio, pero a grandes rasgos esto es lo que tiene que ser. Es algo esencial, pero es algo que me ayuda a compartir lo que Dios está haciendo en mi vida. Segundo, la revisión de vida. ¿Qué entendemos por esto? Bueno, tenemos que revisar los diversos aspectos de nuestra vida. Tenemos que confrontarlos con la voluntad de Dios y su palabra. Es importante la lectura de la palabra, es importante los sacramentos, es importante que movidos precisamente por un compromiso con Dios, con un compromiso con el Señor, como discípulos, entonces podamos realizar nuestro servicio apostólico. Es importante que podamos revisar todos los aspectos de nuestra vida. Yo creo que la gran mayoría de ustedes a recordar cuando en el retiro se nos habló del señorío de Jesús, que Él tiene que ser nuestro Señor, y se nos habló de ser Señor no solamente de algunas áreas. Jesús no puede ser solamente Señor de lo que yo quiera presentarle, no. O Él es Señor de todo, o no es Señor de nada. ¿Eso de quién va a depender? De cada uno de nosotros. Dependerá si yo quiero que Él sea mi Señor, entonces yo me comprometeré con Él y será Señor de todos los aspectos de mi vida, no solamente de algunos. Y esto me tiene que llevar entonces a la búsqueda de la voluntad de Dios. ¿Dónde? En mi vida. Igual, no es en la vida de los demás, es en mi vida. Yo tengo que buscar esa voluntad de lo que Dios quiere hacer. Cada persona, cada integrante de la pequeña comunidad precisamente tiene que hacerlo. Tenemos que buscarlo. Y entonces, ¿cuál será el criterio para poder ver cuál es la voluntad de Dios en mi persona y en las del grupo? Es decir, en la pequeña comunidad, tendremos que valorarla bajo el criterio evangélico. Es decir, lo que Jesús nos marca en el Evangelio. ¿Cómo debemos precisamente dejar que Él gobierne? Y entonces yo mirar lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo. Si lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo es conforme a la voluntad de Dios, significa que entonces he encontrado la dirección. Si me está costando trabajo, no significa que quizás no vayamos en el rumbo, pero algo nos está haciendo falta para poder ir con el Señor en la misma sintonía. Cuarto, la comunión y participación. A veces nosotros queremos participarle todo a Dios y queremos solamente orar y queremos solamente alabar y queremos solamente aprender todas las cosas de Dios. Pero si nosotros no lo compartimos, pues de nada sirve lo que estaríamos recibiendo. De nada serviría todo lo que Dios ha hecho en nosotros si no compartimos nuestros bienes, tanto espirituales e inclusive a veces hasta materiales, con nuestros hermanos. Esto es importantísimo. Recordemos que en el libro de los Hechos de los Apóstoles marca que los discípulos compartían. La gente ponía todo en común y entonces se repartía entre aquellos que más necesitaban. Pero mucho ojo, y hay que tener cuidado, porque quien no entiende esto, al rato piensa que tiene que ser como Santa Teresa de Calcuta, en donde tiene que hacer caridad y solamente hacer caridad por hacerla. Y entonces, si algún hermano de la pequeña comunidad de repente llega y dice que tengo una necesidad, quizás dirán, pues vamos a ayudarle. Y diremos, pues es cristiano. Pero si este hermano, pues a los 8 días llega y dice, oigan, hoy tengo otra necesidad, y dentro de 15 días hoy tengo otra necesidad, y así se la lleva, pues va a ver la comunidad no como lo que es. La comunidad es para compartir, sí, pero la comunidad es para crecer, para edificarse juntos. De esa manera, la comunidad ya no sería vista como el medio para crecimiento espiritual, sino más bien como aquellos que son proveedores de lo material. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. De hecho, esta partecita siempre tiene que ir muy de la mano con sus sacerdotes, para que de esta manera les ayuden a discernir precisamente el cómo poder compartir sus bienes espirituales y, si es necesario y estén las posibilidades, inclusive los bienes
materiales. Uno donde puede recaer, y es donde sí tendríamos que ayudar con nosotros, nuestro obispo constantemente lo repite, es en la cuestión de la acción social. Compartir con los que más necesitan. Si tú en tu parroquia están precisamente con el Ministerio de la Pastoral Social, es ahí donde podemos ayudarle, preguntarle al párroco, oiga, padre, ¿qué necesita? ¿Qué podemos compartir como comunidad? Quizás a veces tenga ya muchísimas bolsas de arroz, ¿no? Y dice el padre, pues necesito jabón. Si tú como tu comunidad que vas creciendo y van avanzando y miran precisamente el participarle a los demás, porque quizás en la pequeña comunidad no haya quien lo necesite, quizás todos ahorita estamos bien, pero su deseo es compartir, su deseo es participar a otros, pues se puede hacer a través de la labor que los sacerdotes realizan en las comunidades a través de la pastoral social, para ir creciendo en esta parte que también es muy importante. Si digo, no, pues es que en mi pequeña comunidad nadie tiene necesidad, y así nos quedamos, y ya, pues ya pensamos que como nadie tiene necesidad, pues no hay que compartir, no. Quizás en tu pequeña comunidad no hay necesidad, pero puede ser que haya otra comunidad que sí tenga necesidad y se pueda compartir. Si nos acercamos a nuestro sacerdote, él podrá ayudarnos siempre a discernir. Y entonces, estos 4 elementos que podemos vivir en pequeña comunidad para la edificación, bueno, aquí en el manual se nos presentan cómo pudiésemos trabajarlos. ¿Por qué? Porque ambos son importantes, pero si todos los queremos hacer en un solo día, va a ser imposible. ¿Y más por qué? Porque somos varios en la pequeña comunidad. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener un orden. Entonces, aquí nos proponen que durante las semanas del mes pudiésemos ir revisando una parte. Por ejemplo, en la primera semana, la revisión de la espiritualidad. La segunda semana podemos ver quizás algún testimonio, ya sea personal o familiar. Si Dios actúa en esta semana en tu familia y te ayuda a ti para tu conversión, pues es un testimonio que hay que compartir. ¿Por qué? Porque el Señor está obrando. En la tercera semana se nos propone que pudiésemos revisar nuestra vida, y en la cuarta semana revisar lo sacramental y lo espiritual. Vamos a ver que al ir revisando cada una de estas partes, lo que va a hacer es manifestar en nosotros aquellos puntos donde nos está costando más trabajo. Esto, me atrevo a decirlo, es como el examen de conciencia, para poder ver en dónde tengo que mejorar, pero también dónde tengo que perseverar. ¿Por qué? Porque puede ser que ya en mi vida esté teniendo varios cambios, hay que perseverar en ellos. Quizás en mi vida hay cosas que tengo que cambiar, pues es el momento de empezar a cambiar, a corregir. Vamos entonces a ver ahora elemento por elemento de esta revisión espiritual, cómo podemos hacerlo, cómo nos sugiere este pequeño manual para realizar. En la revisión espiritual, bueno, se sugieren algunas preguntas que podemos ir haciendo, buscando que no sea, como les decía hace un momento, algo obligatorio, donde yo no me sienta obligado, porque si no, entonces a rato ya nadie te comparte. No, se trata de hacer una charla entre amigos, una charla de hermanos que van creciendo, de hermanos que van conociéndose juntos, de hermanos que precisamente se van preocupando los unos por los otros. Y entonces se pueden hacer las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿estás teniendo comunión con Cristo a través de la oración? Es algo muy en particular, es algo donde nosotros tenemos que compartir. Y que me atrevo a decirlo, estas preguntas, ahorita se darán cuenta que son preguntas muy concretas que evitarán salirnos precisamente del contexto. Porque cuando nos salimos del contexto, podemos empezar hablando de una cosa y vamos a terminar hablando de lo que ya no, nada tiene que ver. No, cada pregunta es muy concreta. Después de esa pregunta de si estamos orando, fíjense lo que dice, ¿cuántas horas al día y en qué momentos? Es muy concreto. O sea, ¿estoy haciendo oración? ¿Estoy en esa comunión con el Señor? Ah, sí. A ver, ¿cuántas horas al día lo estás haciendo? Uy, padre, ¿a poco son horas? Yo pensaba que con 5 minutos que me persinaba, rezaba el Padre Nuestro, el Ave María y ya estaba en oración.
Pues no, temo decirles que ustedes, hermanos de pequeña comunidad, al ir creciendo, tienen que ir buscando el platicar con Dios en momentos más prolongados. ¿Eso cómo surge? A través del encuentro, la relación que podamos tener con Dios. Mucho ojo, si alguien todavía no está teniendo estos momentos de horas de oración al Señor, pues bueno, no te preocupes. Entendemos quizás a veces que el trabajo, el estudio, el hogar puedan irte quitando y absorbiendo el tiempo, pero que nunca dejes de pasar un momento con Dios a través de la oración. Eso es importantísimo. Y es importante que como hermanos de comunidad lo estemos revisando constantemente. Un hermano de pequeña comunidad pues no está invitado a orar, más bien está pues obligadísimo a estar en esa sintonía, porque si no, ¿cómo va a encontrar la voluntad de Dios? Es importante. Entonces, viene la tercera pregunta, que si se van dando cuenta, van en una secuencia. Tercera pregunta dice, ¿haces oración personal o también la haces familiar? Es decir, invitas a algún familiar. Si aún no lo haces, recuerda que es un proceso, es decir, poco a poco llegaremos a este momento. Si alguien dice, uy, padre, pues ni siquiera hago oración 5 minutos, pues comienza por hacer oración 5 minutos y a la siguiente semana le aumentas otro minuto y así sucesivamente para que no te cueste tanto trabajo, pero que se te vaya haciendo un hábito y lo vayas viendo como una necesidad. Fruto de este momento de oración, al ir revisando nuestra vida, pues nos vamos a preguntar, ¿estoy en esa gracia con Dios? ¿Estoy confesado? ¿Tengo esa buena relación con Dios? ¿O qué estará sucediendo, no? ¿Considero que estoy confesando lo que debo confesar? ¿O estoy confesando al vecino, estoy confesando al esposo o a la esposa, al hijo, a la hija? ¿Cómo saber que estoy confesando lo que debo hacer? Viene la segunda pregunta. Antes de confesarme, ¿haces un examen de conciencia? ¿O qué está sucediendo? Y así sucesivamente, ahí vienen varias preguntas que lo que nos van a ayudar, si se dan cuenta, es a revisar nuestra vida espiritual. Maneja la oración, maneja esta parte de la confesión, maneja la parte de la Eucaristía, maneja la parte del comulgar. Si no puedes comulgar, haces la comunión espiritual por lo menos. Entonces, es ir revisando. Y cuando voy revisando, entonces mi vida va viendo dónde tengo que ponerle más empeño, dónde tengo que ir corrigiendo. Y entonces esto allí me llevará a descubrirlo dónde, en comunidad, y ayudará a edificarme. Esto es la primera parte, que es la revisión espiritual. Segundo, ¿cómo poder compartir el testimonio? Veíamos ahorita que el testimonio va a ser de algo que Dios está haciendo en mi vida. Por ello tengo que tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, en el testimonio, el que debe salir a relucir siempre es Dios. Y el poder de su mano para que sea un testimonio con estos puntos: auténtico, breve y que se note la presencia de Dios. Mucho ojo, porque a veces podemos agarrar y ver, ay, es que Dios está haciendo algo en la vida de los vecinos, ay, eso voy a compartirlo en mi comunidad. Pues no, qué bueno y qué chévere que con tus vecinos Dios está actuando, pero tú no lo estás dejando quizás, por eso no hay un testimonio. Pero si yo dejo que Dios actúe, si yo dejo que Dios haga en mí su voluntad, entonces tendré algo para compartir. Y entonces se reflejará como algo auténtico. El testimonio tendrá que ser breve, porque a veces queremos contar casi, fíjense, pues que yo estaba a ver a las 7 de la mañana y me levanté y después de las 7 le dieron 7:1. Pues no, imagínate cuándo acabamos y vas compartiendo de esa manera. El testimonio tiene que ser breve. Por eso ahí se tiene que ver reflejado la presencia de Dios. Decía el número, tiene que salir a relucir. ¿Quién? Dios. No soy yo, no va a ser yo el que tiene que salir a relucir. Es que yo cambié. No, Dios hizo algo en tu vida para que cambiaras. Si Dios no sale a relucir, entonces no es un testimonio. ¿Quedó claro? Para que lo podamos considerar. Segundo punto, no mezclar situaciones ajenas a ti, es decir, no caer en juzgar o criticar a tus hermanos.
recordando siempre que el edificar es construir, no destruir. A veces, en pequeña comunidad, es muy fácil edificar a medio mundo. Y voy a edificar a mi suegra, al fin que no está aquí para que me escuche. Pues no, tu suegra no tiene por qué entrar ahí. Tú tienes que edificarte tú, crecer tú. No es destruir a los demás. ¿Por qué? Porque si tú agarras, y vamos a suponer que tú llegas y dices, pues miren, pues esta semana me fue muy mal con mi vecina y entonces vengo y les comparto y les digo y demás, pues a rato tus hermanos juzgarán, criticarán y hasta les va a caer gorda la vecina. Tenemos que tener cuidado con eso. No podemos meter cosas ajenas en el testimonio, sino lo que Dios está haciendo en mi vida. Puede darse algún testimonio familiar, pero mucho ojo. Es muy importante que eso que está haciendo Dios en la vida de tu familia, en la vida con los tuyos, se refleje también en tu persona. Porque si Dios lo está haciendo en ellos y en ti no está haciendo nada, pues diríamos, ¿qué pasó? Y entonces, pues ellos tendrían que dar su testimonio y decir, ya cambiamos, pero tú te darías, en lugar de un testimonio, un antitestimonio, porque no estás cambiando en nada. Eso es importante que lo trabajemos. Y número cuarto, que en los casos en los que se comparte algo difícil, en esos casos donde el testimonio que se da, pues precisamente costará trabajo, pues tendremos que tener como tarea el decir, ¿qué haría Jesús en ese lugar? Si yo, por ejemplo, Dios está haciendo en mi vida algo, pero tiene que ver con los demás porque quizás tienes un problema con tu esposo, con tu esposa, y quieres trabajarlo en pequeña comunidad, la pregunta que tendrías que hacerte es, ¿qué haría Jesús en ese momento? Si Jesús estuviera en tu lugar, ¿qué haría? Para entonces poder descubrir y que ese testimonio pueda hacer su obra también en ti. Tercero, para poder revisar nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer para poder revisar nuestra vida? Bueno, tenemos que tener presente que estamos en el mundo, pero que somos llamados por Dios para dar testimonio. Y que después de haber tenido un encuentro personal con Cristo, ahora tenemos que enlazar nuestra vida espiritual con nuestra vida cotidiana. Entonces, dentro de este punto, lo que podemos analizar a través de algunas preguntas pudiese ser lo siguiente. ¿Lo que estoy haciendo actualmente en mi familia es lo que Dios quiere que haga? En los temas de la catequesis que se revisaron, nos llama a un compromiso, nos llama a una aplicación en nuestra vida. ¿Los estamos aplicando? ¿O simplemente nos estamos llenando de mucho conocimiento, pero la realidad es que en lo espiritual pues no estamos creciendo porque no compartimos nada? Pues ahí tiene que ayudarme. Otra cosa que me puede ayudar a revisar mi vida, de la lectura bíblica que en la semana estoy haciendo, ¿la estoy aplicando a mi vida? ¿O solamente digo, qué chida está la palabra de Dios y con eso me quedo? ¿Por qué? Porque no se puede solamente aplicar a decir qué bonita está la palabra y hasta ahí quedarnos. Y si se dan cuenta, bueno, son preguntas que podemos ir haciendo. Una pregunta que también podemos hacernos es, ¿soy agente evangelizador en mi sociedad? Es decir, allí en mi comunidad. ¿Cómo lo evangelizo? ¿Cómo lo hago? Yo recuerdo, me compartí en algún momento una hermanita de la parroquia donde estaba, que decía, padre, un día fui al médico, decía, veo mucha gente, y sí sentí un impulso de poderles decir cuánto Dios les amaba, y comenzó a darles el querigma a la gente que estaba allí esperando en urgencias, como ella lo estaba haciendo. A veces es quizás un momento en el cual podamos manifestar nuestro ser evangelizadores a tiempo y a destiempo. Esta hermanita sintió ese deseo, lo hizo. Muy seguramente si en alguno quedó algo, pues se podrá acercar y buscar. Y Dios hará su obra. Dios toma de instrumento a quien tiene que hacerlo. ¿Verdaderamente lo hago? Entonces, vamos revisando ahí nuestra vida. Y el último, la cuestión de la vida sacramental. Bueno, aquí hay que revisar precisamente cómo estamos llevando nuestra vida espiritual, ¿conforme a qué?
conforme a los sacramentos. ¿Estamos avanzando o nos estamos estancando? Y entonces aquí nos marca preguntas sobre todo del sacramento de la reconciliación, el sacramento de la Eucaristía, pero también en el caso, por ejemplo, los matrimonios. ¿Estás casado por la iglesia o nomás vives junto o casado por el civil? ¿Qué te hace falta para poder vivir los sacramentos? ¿Qué sacramento estás fallando? ¿Cómo poder buscar la oportunidad para recibirlo? Y entonces vamos viendo qué tanto avanzamos o qué tanto estamos estancándonos. ¿Qué tanto vivo la vida sacramental en mi vida? Porque si no lo estoy haciendo, pues entonces me estoy quedando, y al final les decía hace un momento, voy a tener un cerebrote porque conozco toda la doctrina, pero con un corazón pequeñito porque no estoy aplicando nada. No podemos vivirlo así, tenemos que trabajarlo. Entonces, ya para terminar, nos menciona algo muy importante este manual. Dice que la edificación, al ser el elemento esencial de la comunidad, y lo remarqué con este otro color para que no se nos olvide, no puede dejarse de realizar. La edificación no puede dejarse de realizar. Me atrevería a decirlo, puede ser que fallemos en la catequesis porque hoy el sacerdote no nos la compartió. Ok, pues no nos la compartió, pues no por eso dejamos de no hacer comunidad. Nos reunimos para la oración y nos reunimos para la edificación. Eso tiene que ser siempre. No podemos quitarlo. Bueno, ningún elemento se puede quitar, pero de entre todos ellos, el que sí por de plano no podemos omitir es la cuestión de la edificación. Aunque el tiempo no sea suficiente en una semana, aquí nos da una opción. Unos pueden edificar en una semana y la siguiente semana, pues edifican los que faltan, para que de esa manera todos podamos trabajar. Pero no es de que, pues hoy no edificamos porque vamos a ver otra cosa más importante. No, en la pequeña comunidad, algo que es muy importante es la edificación. Y si no lo ponemos, pues sería como muchas de las veces construcciones que quedan abandonadas, que hasta ahí se quedaron estancadas y ya no siguieron porque no se pudo lograr más allá. Si no se trabaja, pues entonces la comunidad se va a estancar. Entonces, esto es muy, muy importante, grabémoslo en nuestra mente, en nuestro corazón, ahí donde cuando se nos permita poder realizar la pequeña comunidad bien de forma presencial, bueno, pues que sea algo ahí importante. No podemos dejar de lado la edificación. Es algo importantísimo. ¿A qué nos va a llevar esto? Pues precisamente a edificar y construir la comunidad eclesial. A eso nos tiene que llevar. Esto va a recaer entonces el unirnos precisamente en la comunidad para celebrar la Eucaristía. Ahí es donde se ve precisamente que estamos creciendo, que estamos avanzando, porque estamos viviendo lo sacramental, porque nos estamos alimentando ¿de quién? Del Señor. Es algo muy importante que tenemos que ir viviendo. Pues prácticamente, queridos hermanos, esto es lo que yo tengo para compartir hoy con ustedes, que es un tema, les digo, muy, muy interesante y que al irlo viviendo, cuando se experimenta, verdaderamente crecemos, verdaderamente avanzamos. Ciertamente no esperen crecer de la noche a la mañana. Esto me atrevo a decirlos como el pasaje del Evangelio cuando Jesús dice que es como aquella semilla que se planta y que sin saber ni cómo ni cuándo pasarán los días y las noches y la semilla irá germinando hasta producir un fruto. Lo mismo pasa con ustedes. No se desesperen si a la primera no sale todo. Poco a poco irá resultando, poco a poco se irá trabajando. Entonces, ahí está. Son 3 pequeñas preguntas que nos pueden ayudar en este trabajo. La primera pregunta es,
¿Cuál es el impacto que debería tener la edificación espiritual en tu pequeña comunidad y en tu vida personal? Es decir, ya vimos que es importante, pero ¿realmente tú lo has tomado como eso? ¿O qué está haciendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no tienes impacto? ¿Qué es lo que tendrías que trabajar? La segunda, ¿qué estás dispuesto a hacer para trabajar en tu vida la edificación espiritual? Y tercero, ¿cómo puedo ayudar a mis hermanos de pequeña comunidad para crecer juntos mediante la edificación espiritual? Estas serían las tres preguntas que yo puedo compartirles para que las reflexionen y pues bueno, poder hacer que la edificación en nuestra pequeña comunidad pues puede ir surtiendo sus frutos, puede ir surtiendo sus efectos. Muchas gracias al Padre Fermín por compartir este elemento tan indispensable y a veces tan poco valorado en las pequeñas comunidades. Tristemente pensamos que una pequeña comunidad es para ir, orar, tener catequesis y vámonos. Pero no, escuché del Padre que varias veces comentó, y también yo me atrevo a decirlo, Padre Fermín, que la edificación es una parte más, de las más importantes. Y a veces pudiera faltar la catequesis, pero no la edificación, porque es una parte esencial. Y ciertamente no nos gusta ser edificados. A veces nos cuesta trabajo pues ser confrontados. A veces nos cuesta trabajo que nos pregunten cómo va tu vida de oración. Oye, ¿te confesaste? ¿Cómo va tu matrimonio? ¿Cómo va tu familia? Y eso no nos gusta decirlo. Nos gusta tener catequesis y llenarnos. Y a veces tenemos una cabezotototota, ¿no? Y un corazoncito así chiquitito. Entonces, gracias, Padre Fermín, por compartirnos este tema tan interesante y tan rico de contenido. Que Dios te bendiga y bueno, pues mucha suerte en esta nueva encomienda que el Señor te ha dado a través de nuestro Padre Obispo, de pastorear esta comunidad de San Pedro Jalostoc. Que Dios te bendiga y te dé mucha fuerza y ánimo. Gracias, Padre, y gracias por permitirme compartir e invitarme a estar en este momento, en esta acción tan hermosa que es el compartir con las pequeñas comunidades, porque son el ser de nuestra iglesia. Sin ellas no podemos ir avanzando en este ser misionero. Les agradezco, gracias a los que han participado y me han permitido compartir. Que Dios les bendiga en su acción. Muchas gracias, Padre. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Padre. Hasta luego. Bien. Otra vez a todos. Escuchaba yo estaba el Padre Fermín con muchas inquietudes y muchas preguntas. Y les decía yo que esto de la edificación es un tema, es un elemento que es poco valorado en las parroquias. ¿Por qué? Porque resulta que si el padre no tiene mucho tiempo para las comunidades y los ha dejado así a la buena de Dios, pues obvio que las pequeñas comunidades hacen lo que pueden en su reunión. Y si esto se les escapa de las manos, esto de la edificación, ya se volvió muy, muy difícil. Y luego si el coordinador general no tiene el temple, porque hay que tener temple, coordinadores generales, el temple y la fuerza para no dejarse llevar por el chisme. Entonces se necesita que el párroco pues esté verificando específicamente las pequeñas comunidades y este elemento, porque no hay, la edificación no son direcciones espirituales, ¿eh? O sea, el coordinador no es psicólogo
y no anda ahí dando direcciones espirituales a los hermanitos y les está diciendo qué hacer. Porque resulta que después en las pequeñas comunidades, pues ya está como que ya es un chismerío. ¿Por qué no se ha entendido la edificación? La edificación no son direcciones espirituales. Anótenlo. Yo no soy psicólogo y aunque lo fuera, no es mi función de dar terapia a mis hermanos de comunidad. No soy psicólogo, no soy director espiritual, no soy terapeuta, no, soy un hermano que aprendo a edificar y a edificarme con mis hermanos. Eso es lo que hay. ¿Me expliqué? Entonces, y lo tendremos que tener bien presente y estar conscientes, porque luego puede ser que se salga de las manos. Entonces, esto, por favor, ténganlo bien presente. Segundo, decía el padre, y lo reitero y lo retomo, lo que en la pequeña comunidad se dice, ahí se queda. Porque si, vuelvo, el párroco no está atento y el coordinador general de las pequeñas comunidades no tiene el temple suficiente y la fuerza para decir lo que en la pequeña comunidad se dice, ahí se queda. Porque resulta que después doña Chonita, que está en la comunidad 4, llega a su casa y va y ve a su marido y le dice, ay, estoy preocupada, es que mi hermanita, la cástula, anda de piruja y por eso me preocupa. Y entonces ya el marido sabe que la castulita de la comunidad 4 anda de piruja. ¿Qué carambas tengo yo que decirle a mi esposo, a mis hijos, a otros de la parroquia, lo que yo escuché en la pequeña comunidad? ¿Quién soy yo? ¿Por qué me atrevo a romper ese sigilo? Y eso es lo que pasa en las comunidades y por eso la edificación se queda abajo y no se valora por las viejas o los viejos chismosos, argüenderos que rompimos el sigilo en una pequeña comunidad. Y luego, si el coordinador general, el coordinador de comunidad no tiene el temple y es un chismoso, una vieja argüendera y chismosa comunicativa, pues ya entonces ya se amoló todo. Les caí bien gordo, ¿verdad? Por lo que estoy diciendo. Entonces, no, en lo que se dice la comunidad, ahí se queda. Y aunque yo me esté vibrando la lengua con ganas de comunicarlo, me lo tengo que callar. Ay, híjole, ay, es que mi corazón no es bodega. No, y ahí estoy, me encuentro a la del ministerio del tacón chueco y le digo, ay, ¿qué crees? Ay, ¿qué crees? Tengo una preocupación, fíjate. Porque mi hermanita, ¿te acuerdas de mi hermanita que está ahí? Sí, la Eustolia. Ay, tengo una preocupación porque no le vais a decir a nadie. Te lo confío a ti, nada más a ti, pero no se lo vayas a decir a nadie. Pero es que nos dijo en la comunidad que tiene problemas con su marido. Ay, yo estoy preocupada, tan angustiado estoy. O sea, ¿qué te importa? ¿Por qué? ¿Por qué rompiste esa confianza? ¿Por qué rompiste ese sigilo que alguien confió en comunidad? ¿Qué te interesa? ¿Qué les interesa a los demás lo que te confiaron, lo que te contaron? Ya me están mal mirando, ¿verdad? Y cuando se rompe ese sigilo en la pequeña comunidad, entonces pues no se valora la edificación. Nadie quiere edificar. ¿Por qué? Porque resulta que el padrecito chismoso, que estuvo en la comunidad, el padre Lalo, pues ya lo anduvo comunicando por todos lados. Y entonces ya hubo un rompimiento, hubo heridas emocionales y dices, pues ya no quiero. Y esto se tiene que decir, así como el meme ese que dicen, se tenía que decir y se dijo.
Por favor, no andemos rompiendo la confianza, traicionando la confianza que nos tienen en la pequeña comunidad. No tengo por qué decir ni comentar nada, ni a mi marido, ni a mis hijos, ni a mis hermanos otros. Lo que en la pequeña comunidad se dice, ahí se tiene que quedar. Y esto lo tenemos que repetir muchas veces en la vida, muchas veces en la vida de pequeña comunidad, de repetirlo una y otra vez, una y otra vez. No puedo romper, no puedo traicionar. ¿Quedó clarísimo? Entonces, por favor, y eso es algo grave, porque yo pienso que no lo van a contar. No, hombre, pues, o sea, ya, ¿quién se lo dijo? No, pues el padre Lalo. No, pues ya estuvo. Pues que el padre Lalo es bien comunicativo, ¿no? Y con eso de no le vais a decir a nadie. Y así, nada más se lo dijo como a 30. No se lo vayas a decir a nadie. O sea, por favor, ¿estamos? Eso es lo primero. Siguiente, el tiempo. Hablaban del tiempo desde hace rato. O sea, el tiempo lo hacen ustedes, lo determinan ustedes, lo determina cada parroquia, cada pequeña comunidad. El tiempo ustedes lo van valorando, el tiempo de la catequesis, el tiempo de la oración. No puedo yo contristar al espíritu y detenerlo y decir, ay, es que son 15 minutos. ¿Te interrumpo? ¿Te interrumpo? Rosy Rodríguez, por favor, ya porque son 15 minutos, ¿eh? Ya te pasaste. Ya te pasaste. Juan José Ruiz, por favor, nada más son 15 minutos. Hay que poner atención, ¿eh? Porque nada más son 15 minutos. Y resulta que ahí está la maestrita regañona que nos está diciendo, o sea, no, hombre, el tiempo ustedes lo van determinando. Lo que nosotros damos son elementos, nada más elementos, una guía, algo para guiarse, para no perdernos. Pero si hoy no solo tuvimos 5 minutos o 10 o 15 o tal vez hoy media hora de oración, bendito Dios. Y así ustedes lo van determinando. Ustedes van diciendo, determinando, porque si somos rígidos en esto, pues bueno, ¿quedó clarísimo? Y lo mismo en la edificación. Hay un coordinador, los hermanos, con toda la caridad, vamos a ver si está bien, pero recordemos que la pregunta o el tema o es esto. Porque lo cierto es que habemos muchos que queremos hablar y a cada rato levantar la mano y opinar, con ganas de agarrar un hilo y una aguja y ponérselo en la boca, ¿no? Y encima cinta canela en tache, para ya y decirle, ya cállate, como el Kiko, ya cállate que me desespera. 1, paciencia. 2, con caridad, decir, bueno, está muy bien, pero pero falta todos, porque todos tenemos que compartir. Y esto hay que tener el tacto, nada más, sin ser groseros. ¿Estamos? Y bien, creo que son de las cosas que quería decirles porque no sé, escuchaba yo alguna vez a algunos padres que decían eso. Ay, no, la edificación, yo les quité la edificación en la parroquia porque puro chisme. Y a lo mejor tiene razón, porque se desfuera de las manos. Y si no sabemos controlarlo, no sabemos detenerlo, no sabemos parar un chisme, nosotros mismos, coordinadores, tengan el temple, la fuerza y la valentía de detener un chisme. Y de decirle, hermano, ¿por qué estás comentando esto? ¿Por qué lo estás diciendo? ¿Por qué yo tengo que enterarme de lo que dijeron en tu pequeña comunidad? ¿Por qué lo estás comentando? No, eso es algo íntimo de la comunidad, íntimo, y no puedes comentarlo afuera. ¿Me expliqué?
Nadie dice nada, ¿verdad? Porque saben que ese es de lo que adolecemos en todas las parroquias. Yo me atrevo a decir que sin temor a equivocarme, que todas las parroquias, todas las pequeñas comunidades adolecemos de esto. Todos. Y tenemos la tentación de ser comunicativos. Y no podemos hacer esto. No podemos, no debemos. Aunque yo lo sepa, no puedo yo comunicar. No puedo, no debo. ¿Me expliqué? O sea, hay cosas pues que yo les puedo decir, hay cosas que yo sé de la parroquia, de los hermanos, de mis hermanos sacerdotes, hay cosas que las sé. Y luego llegan a preguntarme, oiga, padre, ¿y esto? No, pues la verdad, ¿quién sabe? No, pues no sé. Y sí lo sé, pero yo no soy quien para andar de chismoso, de comunicativo, o sea, de decir, ni modo que yo les diga, sí, pero no le vayas a decir a nadie. Fíjate que el padre Chiringas, hoy, no, ¿qué me importa a mí? ¿Qué te importa a ti? No puedo, no debo. Y lo mismo pasa contigo. No puedes, no debes, no debemos. Está en juego la buena fama del hermano. Entonces, ¿quedó? Sí, hoy sí yo sé que les caí gordo, pero me aguanto. Así es que, bueno, si no hay ninguna, si no hay ningún, no fue regaño, ¿eh? Va a decir, ay, el padre hoy nada más se conectó para regañar. No, es que es la verdad lo que está diciendo, padre. A veces se nos va la lengua de más. Entonces, por favor, y ustedes son coordinadores de las pequeñas comunidades en su parroquia. Son los primeros que tienen que tener ese temple, esa fuerza, esa valentía de detener un chisme, de detener eso. Pero si tú, el coordinador general, eres el primero que andas ahí de chismoso, comunicándote, y que llegan y te dicen, oye, ¿qué crees? Y te pones, que dime, cuéntame. No, pues ya valió gorro. No, no hay que dar pie a eso. ¿Estamos? Sí, padre, creo que... Bueno, por mi parte, si no hay nada más sobre el asunto, ya no tengo ahorita más que decir. Pero conforme con lo que respecta a la edificación, créanme, es una parte muy importante, edificarlos, muy importante. Entonces, no dejen de hacerlo. Conforme a los tiempos, conforme a las indicaciones de su párroco. Por eso, infórmenle al párroco, mire, padre, esto es lo que vimos, de esto se trata. O sea, no, porque si empieza el chismerío entre todos, pues con razón el párroco dice, ay, no. Es de esos de las pequeñas comunidades, puros chismosos, chismosas. Ay, no, yo no. Porque nada más entran a hablar que hablan de mí y que si salgo, que si entro, que si esto, que si el otro, que si hice, que si no hice, y luego el otro, la coordinadora, y empieza un chismerío que pa' qué te cuento. Y no, hay que tener el temple, el valor, la valentía de tenerlo. Pero la edificación en sí misma es un valor muy bueno porque nos ayuda a crecer. Ojo, no somos psicólogos ni terapeutas, nos edificamos. Bueno, antes de dar la bendición, si hay algo que yo dije que causó un malestar, les pido disculpas. Pero es mi obligación como coordinador poner énfasis en esta parte, porque es tan delicado, pero tan delicada la parte de la edificación, tan delicado, que si no lo repetimos muchas veces, se nos puede ir de las manos. Y es muy delicado jugar con la vida de una persona, de un alma. No puedo atreverme nunca a traicionar y andar contando lo que alguien me confió. No puedo.
no debo. Está en mi conciencia. Así es que si yo dije algo y ven como siempre, pues les digo las cosas, a veces bromeando, a veces con palabrotas tal vez, pero no se les olvide, por favor, y hay que repetirlo a sus hermanos, todos los coordinadores, todos los miembros de pequeña comunidad, repetirlo una y otra vez, por favor, no podemos, no debemos comentarlo, decirlo, nunca, jamás, nunca debemos detener, ¿vale? Ya vámonos, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Amén. Nos vemos. Hasta luego.